Y otra de las noticias que acaparó la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía es la explicación entregada hoy frente al presidente de la Asamblea, a las autoridades de la Asamblea Nacional, por el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, en torno al destino de los 300 millones de dólares que se tomó de la cuenta para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Estos recursos fueron devueltos y esa es la explicación que ha dado el ministro, y que además los fondos fueron utilizados para pagar a proveedores y a gobiernos autónomos descentralizados. Está conmigo a esta hora de la tarde el ministro de Finanzas y Economía, Carlos de la Torre. Ministro, le decía yo off the record, antes de empezar esta entrevista, que usted logró el milagro de acaparar la atención, que estaban dirigidas las miradas hacia el vicepresidente o ex vicepresidente de la República, Jorge Glass de Espinel. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cuál es su primera reacción en torno a este pedido de juicio político anunciado ante los medios, ante la prensa, por parte de al menos 2 asambleístas? El país le escucha, buenas tardes. Gracias, Wilson, muy buenas tardes con todos los amigos oyentes. Bueno, esto nos da la medida de cómo opera la política en nuestro país, es decir, se busca muchas veces algún evento, alguna situación que más allá de que ésta sea normal, sea técnica, esté fundamentada en la normativa, puede generar o dar pie a que se genere un ruido político respecto del cual muchos tratarán de pescar a río revuelto. Esa es mi lectura en relación a esta situación. ¿Estaba o está dentro de lo legal, de lo que le permite la norma legal, esta movilización de recursos, para utilizar un término, es decir, sacar del bolsillo izquierdo y ponerlo en el derecho, utilizando esta metáfora, ministro? No, evidentemente no íbamos a hacer nada que esté fuera de la ley y que atente contra el interés nacional. Entonces aquí yo creo que cabe la explicación. Primeramente, existe una base técnica. Este tipo de operaciones son usuales a nivel mundial, inclusive existen definiciones al respecto en metodologías aprobadas por los organismos multilaterales. Se recomienda este tipo de mecanismos. ¿En qué consisten? Es lo que se llama el manejo integrado de la liquidez. Y en definitiva no es sino la posibilidad de manejar de forma integrada o interrelacionada las diferentes cuentas y subcuentas del Tesoro Nacional. Entonces, de esta manera se puede ir trasladando recursos de una cuenta a otra en función de las necesidades de liquidez inmediata que se van generando, y esto evita un problema mayor. Si no pudiéramos hacer esto y tuviésemos problemas de liquidez en una cuenta y tuviésemos recursos en otra, al no poder hacer estas transferencias tendríamos que recurrir al endeudamiento, y las mismas voces que están criticándome son las que están también alertando respecto de mayor endeudamiento externo, y lo que hemos hecho es justamente evitar endeudamiento externo frente a una necesidad de liquidez de muy corto plazo. Así que este mecanismo, que es muy utilizado a nivel internacional, que está respaldado y amparado hasta por el propio Fondo Monetario Internacional, también es recogido en el marco legal ecuatoriano. Tanto el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 173, como en el Reglamento General del mismo Código en su artículo 184, como en la resolución interinstitucional entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Ecuador del 7 de diciembre de 2015, establecen con claridad este mecanismo, la viabilidad de este mecanismo, pero también aclaran que, resuelto el inconveniente de liquidez, los fondos deberán ser restituidos de forma inmediata a la cuenta original. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Adicionalmente, toda esta normativa establece que aún sin que los fondos estén registrados en la cuenta indicada, si es que se tienen que hacer pagos desde esa cuenta, se los darán asimismo tomando recursos desde otras cuentas. Ministro, sí. Es importante entender que cuando se aprobó la ley de solidaridad con los sectores afectados por el terremoto, se hablaba de que no se pueden distraer esos recursos. ¿Qué implica no distraer esos recursos? Distraer, llevarlos a un lado,
ponerlos en otro, cambiar los destinos momentáneamente de esos recursos, o distraer es gastarlos en otros menesteres que no sean los específicos estipulados en la ley que fue aprobada luego del terremoto del 2016? Evidentemente, distraer significa utilizar esos recursos en otro fin y que no queden para poder utilizarlos en el fin original, es decir, desviar los recursos del fin para el cual fueron establecidos. Pero aquí tenemos que entender que no son billetes marcados, es decir, no es que esos dólares tienen que destinarse efectivamente para esos gastos. Lo que estamos hablando es de los saldos, los montos, ¿ya? Entonces, si es que existe una cantidad, en este caso, $300 millones asignados para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto, lo que significa no distraer los recursos, quiere decir que esos $300 millones tendrán que utilizarse en ese fin específico. ¿Cómo se manejan las finanzas? Los fondos de esta ley van a un bolso individual, que los recursos que están destinados para cubrir las responsabilidades, es decir, el Tesoro, el Erario Nacional? No. Es todo un va solo a un solo bolso, fondo. un solo bolso que se llama cuenta única del Tesoro. Pero por efectos de transparencia se establece una subcuenta y se mantiene, mientras hay niveles de liquidez elevados, se mantienen recursos que están registrados en el saldo que estoy indicando. Entonces, mientras se respete ese saldo y se utilice ese saldo en el objetivo establecido, no hay ningún desvío de recursos. Ahora, que los dólares físicos, para ponerlo de alguna figura, puedan utilizarse momentáneamente en otros objetivos sin que esto signifique que no van a destinarse en su momento a los gastos establecidos, es más bien un ejercicio de optimización de los recursos presentes en un momento determinado, y con la salvedad que estaba indicando de que si eventualmente se tendrían que hacer pagos, en este caso para la reconstrucción, aun cuando la cuenta de forma contable registre cero, esos fondos se los obtendrán desde otras cuentas y se seguirá pagando normalmente tal cual como si hubiesen los fondos registrados en la cuenta. Ministro, ¿se vio obligado a dar a conocer este movimiento? ¿En atención a qué? Porque si es que todo se maneja en un solo fondo, nadie podría haber advertido de que usted tomó ese dinero y luego lo repuso. Justamente en el afán de manejar con transparencia las finanzas públicas, existe esta subcuenta donde se puede evidenciar los saldos efectivos que existen en ella. ¿Para qué? Para que se pueda ir corroborando en el tiempo que esos recursos van a terminar siendo utilizados en la reconstrucción hasta su último centavo. Entonces, es un ejercicio de transparencia, y precisamente por esa transparencia es que se evidenció esta práctica de manejo integrado, y es lo que suscitó todo el problema político que conocemos en este momento. Quizás en otro momento, en otras circunstancias, otro ministro podría haber hecho la misma operación, pero utilizando mecanismos a través de, exactamente, y no se hubiera generado esta situación. Es decir, lo que nosotros estamos indicando acá es que justamente por la transparencia es que se evidencia un manejo que está amparado en la ley, que es técnico, pero que desgraciadamente por las características del manejo político acá ha dado pie a que se genere una situación de escándalo. Hay un antecedente. 120 millones de ese fondo fueron utilizados para el pago de proveedores en Manabí y Esmeraldas durante el gobierno pasado. Eso, de cierta manera, fue criticado en ese instante. No sé si usted recuerda, ministro. Existiendo ese antecedente, porque entiendo yo que los proveedores que fueron cancelados no tenían relación con la reconstrucción de las áreas afectadas, y más bien eran proveedores que prestaban servicios o que prestaron un bien o trabajaron o construyeron alguna obra en atención no precisamente a las consecuencias del terremoto, sino tiempo antes. No, a ver, ahí hagamos algunas precisiones, pero justamente ese manejo operó bajo la misma lógica. ¿Qué es lo que sucedió? Hasta que se apruebe la ley,
que permitió la recaudación de recursos a través de los 2 puntos adicionales al IVA y que se genere este fondo, se genere esta cuenta, tuvieron que pasar 2 meses. Y en esos 2 meses ya se necesitaba de recursos de forma inmediata para la reconstrucción por los efectos del terremoto. Entonces ahí operó exactamente al revés del concepto. Fue la caja fiscal la que puso, por decirlo de alguna manera, al cambio los recursos ya para las primeras obras, los primeros esfuerzos de reconstrucción, y cuando estuvo ya armado el fondo, porque la ley fue aprobada, el fondo lo que hizo es reponerle a la caja fiscal los recursos que en su momento se puso a nombre, a título de la reconstrucción. ¿Por qué? Porque es el mismo concepto del manejo integrado. Asimismo, trabajamos con otras cuentas que son parte de la caja fiscal e incluso con cuentas que son de las empresas públicas. Cuando hay necesidades de liquidez, se van transfiriendo los recursos donde hay la necesidad de liquidez, y al momento en que ésta se soluciona, se reponen inmediatamente. También hay que entender cuál fue la situación que nos llevó a que tengamos que apelar a este mecanismo que es, como digo, es muy técnico. Le ha ahorrado al Ecuador billones de dólares en costos financieros porque no tuvimos que endeudarnos afuera, y es totalmente legal. ¿Qué es lo que sucedió en el mes de diciembre? Ya, el mes de diciembre siempre es un mes complejo porque es un mes de muchos pagos que tiene que realizar. En diciembre se aprovecharon esos recursos, se tomaron esos recursos. Exactamente. La fecha exacta fue 27 de diciembre y entre el 9 y el 10 de enero ya se repusieron nuevamente. Es decir, estamos hablando de 13 días que esa cuenta, que se ocuparon los recursos de esa cuenta para atender necesidades de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Para fines de diciembre, pagos que estaban previstos a propósito de exportaciones petroleras, desembolsos de algún crédito que se contrató en el pasado, ya no llegaron por una situación debida de por las mismas fechas. Ya para esos momentos, bancos en el exterior habían cerrado sus puertas, habían salido a vacaciones, otros organismos internacionales igual, y esos pagos quedaron rezagados para enero. Y las obligaciones de la caja fiscal estaban ahí pendientes, y de no cumplirse hubieran generado otro tipo de problemas, eso sí graves, e incluso podríamos haber incurrido ahí sí en ilegalidades. Entonces, desde esa perspectiva se operó con este mecanismo, y ahora que en estos primeros días de enero ya se han restablecido esos flujos, están llegando esos pagos que se atrasaron en su momento, evidentemente ya el fondo se ha recuperado a su nivel original, y de aquí en adelante ya las cosas continuarán normalmente porque la liquidez ha alcanzado los niveles usuales. Ministro, estamos dialogando con el ministro Carlos de la Torre de Economía, de Finanzas. Ministro, no son suficientes las explicaciones entregadas hoy ante las autoridades de la Asamblea, y asambleístas del movimiento Creo y también del Partido Social Cristiano insisten en iniciar un pedido de juicio político en su contra, exactamente por este motivo, por este movimiento de recursos. Bueno, habría que ver sobre qué base, es decir, ya ese es otro tema, eso es una potestad que tienen los asambleístas, y todas las veces que sean necesarias yo iré a dar las explicaciones correspondientes. Entonces, en esa medida yo estoy a disposición, estoy listo para poder atender cualquier requerimiento en ese sentido. Ahora habría que preguntarse por qué es que se insiste en llevar a un juicio político a un ministro en función de un manejo normal que le está ahorrando millones de dólares al país. Al contrario, si mi accionar hubiese sido diferente, si hubiese acudido a crédito externo, más bien desde esa perspectiva yo estaría generando un perjuicio al país, que ese sí podría ser cuestionable. Entonces habría que preguntarles cuál es el objetivo real, ya que existen todas las aclaraciones y las explicaciones. Ahora, quien no quiere entender tendrá sus razones para aquello. Pero no solamente los asambleístas cuestionan su acción, ministro, lo hace el Foro de Economía y Finanzas Públicas a través de varios voceros, Alberto Dajic, allí está el propio Mauricio Pozo. Bueno, puedo mencionarles algunos de los integrantes de ese foro, que ha presentado una propuesta al gobierno para tratar de solucionar o solventar la situación económica difícil por la que atraviesa el país.
Se van a reunir la próxima semana el presidente, usted y los integrantes de ese foro. ¿Qué interpretación tiene de esa posición asumida? No, evidentemente, más bien esta es otra situación que le vemos desde una perspectiva más bien muy positiva. Estamos en un entorno de distensión en el país, de diálogo, así que como gobierno estamos totalmente abiertos a recibir propuestas de diferentes sectores, a dialogar, pero evidentemente todo eso tendrá que ser procesado, tendrá que ser analizado ya a un nivel técnico, porque si efectivamente existen ya propuestas muy concretas que puedan mejorar el manejo que estamos realizando de la economía, serán bienvenidas, pero tendrán que ser evaluadas y tendremos que ver si es que efectivamente son propuestas realistas, son propuestas que se encajan dentro del manejo económico y dentro de los objetivos sociales que tiene el manejo económico del gobierno nacional. Es incómoda la presencia de Carlos de la Torre en el Ministerio de Finanzas para algunos sectores. Lo han expresado pública y abiertamente. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, es evidente y parecería que todas estas acciones en mi contra que vemos por un lado, o estas expresiones que también pueden tener un carácter político, están configurando un escenario que pretende desmerecer o desprestigiar o descalificar la acción que yo estoy llevando a cabo en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué razón? Porque estamos tomando las acciones económicas correctas y podría afirmar y asegurar por primera vez en la historia del Ecuador. En este momento nosotros estamos apelando a que los que más tienen contribuyan un poquito más para que los que menos tienen puedan desarrollarse de mejor manera. En este caso, en cuanto a la generación de producción y empleo, como ya varias veces hemos conversado en estos micrófonos, apelamos a que sean las micro y pequeñas empresas las que se desarrollen. Estamos apelando a diversos mecanismos que efectivamente van a permitir que la economía salga adelante, un poco sacudiéndonos de una lógica que de alguna manera ha seguido presente en ciertas instancias y que es la que se maneja desde esta otra óptica donde están muchos de los economistas que están haciendo estas propuestas y que ellos en su momento condujeron los destinos de la economía del país. ¿Y cuáles fueron los resultados? No tenemos que irnos muy lejos. El manejo de la economía en los años 80 y 90 nos llevó a la peor crisis económica y financiera de la historia en el año 99, que hasta perdimos la moneda nacional. Solo acordémonos, muchos de estos personajes ya tuvieron su oportunidad. ¿Y cuáles fueron los resultados? La política que está siguiendo usted es parte de una corriente ideológica denominada del socialismo del siglo XXI, ¿o es una política pragmática para enfrentar la coyuntura y la situación económica que vive el país? Es una política pragmática, es una política progresista. Y si vamos desde la perspectiva ideológica, porque evidentemente hay ideología y hay política, el manejo económico se inscribe dentro de lo que se llama la visión heterodoxa, o como los franceses llaman, la política económica de lo real. Nosotros nos basamos en realidades, no en modelos teóricos que cada vez se apartan más de explicar la realidad económica de los países, y sobre esa base se diseñan estas otras opciones que no pueden ser aplicadas en la vida real, o que al ser aplicadas no corresponden con lo que sucede y terminan, en vez de generar beneficios, terminan afectando al desempeño de las economías. Ya lo vimos durante la década de los 80, la década de los 90, sin resultados más allá de haber perdido la moneda, altas tasas de inflación, pobreza, desempleo, y ahora que estamos enrumbados en otra línea, con tasas de crecimiento que las hemos recuperado luego de una crisis, de una recesión, entonces ahí sí somos criticados. ¿Cómo es eso? Los resultados macroeconómicos están diciendo que estamos saliendo adelante, pero estoy siendo criticado. Esa es un poco la paradoja de esta situación, ¿no? ¿Qué acciones se vienen luego de la consulta popular? Le pregunto de otra manera, y yo en un diálogo anterior le preguntaba si vienen otras medidas, porque hay mucha gente que dice, está arreglando el tema político para luego empezar a arreglar el tema económico, y lo repiten
que muchas veces logran convencer a las personas de que se viene un paquetazo, no sé de qué magnitud, después del 4 de febrero. Ya. El manejo económico es un manejo permanente día a día y eventualmente se requiere otros instrumentos, mejorar los que se tiene a disposición, y ahí es cuando surgen las acciones concretas y muchas veces con reformas normativas, que es lo que hemos hecho en estos últimos meses. Pero eso no implica que vamos a seguir manejando, vamos a seguir perfeccionando con las herramientas que ya tenemos a disposición ese manejo económico, y lo seguiremos haciendo. Eventualmente aparecerán otros ajustes que son más bien casa adentro en términos de las cuentas fiscales, etcétera. Eso siempre va a suceder y eso tenemos que tener claro. Ahora, esta idea de que primero se arregla lo político y luego lo económico no tiene ninguna base en la realidad. Es como que le dejamos a la economía por ahí que marche a su propio ritmo y como que estuviera en una situación negativa, una situación de desastre, cuando los datos nos dicen que la economía ecuatoriana, luego de haber caído en 1.6%, su producción ahora crecerá en al menos 1.5 y quizás bastante más. En 7 meses de gobierno se revirtió la trayectoria descendente que tenía nuestra economía y ahora estamos con tasas de crecimiento que inclusive se acercarán o superarán el promedio latinoamericano. Tan es así que funcionarios del Fondo Monetario Internacional que vinieron al Ecuador, a diferencia de otros economistas que ahora están apareciendo en los medios, que en su momento fueron a Washington a pedir recursos, fueron a Washington a pedir consejo, ahora han venido los economistas del Fondo Monetario Internacional a decirnos que se han sorprendido por la rapidísima recuperación de nuestra economía. Y esto no es que se realizó autónomamente o por sí sola la economía, no es que se ha recuperado, es decir, hay una acción muy concreta de este gobierno que ha permitido esos resultados positivos. Entonces, no es que se va a esperar a que se dé la consulta para ahora sí arreglar la economía está caminando y está caminando hacia adelante. No hacen falta más medidas. Los ajustes internos pequeños, normales, del manejo diario al que Creación me refiero. de nuevos tributos, me dijo que no. No. Eso está es categórico. Eso es categórico. Eliminación o focalización de subsidios, no. No. Ya, y eso hay que entender también las razones técnicas que están detrás de cada una de estas posibilidades que no se van a adoptar. ¿Por qué? Porque hay que entender cuál es la situación real de la economía, que es una economía también en dolarización, y hay muchos de los análisis convencionales ya no aplican. Ministro, muchas gracias. Muy amable, gracias por atender esta invitación y dar cuenta de su posición luego de esta posibilidad de llamar a un juicio político al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, que ahora mismo me ha acompañado. Nos vamos a una corta pausa, regresamos con más información. Ha estado con nosotros el ministro Carlos de la Torre.